Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Torres McLean. Ahí estoy mostrando mi cédula. Bueno, a continuación quiero explicar un ejercicio de física sobre dinámica que con el paso del tiempo pues sí he ido encontrando que es un ejercicio que tiene un alto grado de complejidad. Y es que en este taller se me pide que yo resuelva esta pregunta: ¿qué fuerza se necesita aplicar y en cuál polea para que sea un sistema en equilibrio? Y me parece a mí que siguiendo la primera ley de Newton, pues a esta pregunta se le pueden dar unas respuestas, porque una respuesta puede ser si este sistema está en un equilibrio estático, es decir, que no hay movimiento, o que este sistema está en un equilibrio dinámico. Y este taller tiene algo interesante, porque apenas yo encuentro el valor de la masa 3, que me pide que determine su magnitud, me pide que yo asigne estos valores de cada una de estas masas al siguiente programa de Algodo. Yo este programa pues lo tengo acá, lo que es en equilibrio estático. Pero si yo hasta cada uno de estos bloques pues les asigno magnitudes de masa diferentes en kilogramos, pues el sistema lo que sucede es que empieza a moverse. Esta polea se empieza a mover hacia, este bloque se empieza a mover hacia arriba y este bloque se empieza a mover hacia abajo. Yo pensaba, porque me piden que trace unas gráficas en función de posición, en función de tiempo, yo había trazado primeramente este conjunto de gráficas y veía que estas gráficas son parábolas. Entonces en ese sentido pensaba que la relación de la fuerza con el movimiento era una relación en la cual las fuerzas gravitacionales que operaban dentro de este sistema causaban un movimiento que era un movimiento uniformemente acelerado. Esto yo lo puse en esta parte de acá del póster, en la 4 de montajes, pero sin embargo, después, gracias al laboratorio de física que tuve recientemente, pues la profesora me hizo caer en cuenta que las gráficas en función de posición del tiempo deben darme rectas, es decir, las características de un movimiento rectilíneo uniforme, que son las gráficas que yo las puse en la parte de las conclusiones, este tipo de gráficas que ustedes están viendo acá. Es decir, ya este tipo de gráficas son diferentemente parábolas, porque esto lo que me está queriendo decir es que la velocidad es constante y que no hay aceleración, y que por lo tanto en ese sentido no se cumple la segunda ley de Newton, sino la primera ley de Newton. Es decir, para frente a esa respuesta, yo puedo tener la situación en donde la fuerza que opera en el bloque M3, es decir, la fuerza que yo tengo acá, en este bloque, cuando yo encuentro la magnitud en newtons del peso acá, me equilibra el sistema, pero me lo equilibra en el sentido dinámico, es decir, aumentando la magnitud del bloque que está en el centro. Pero en un sistema estático, es decir, en equilibrio estático, si yo aumento la fuerza de acá tal que sea equivalente a la fuerza de acá, en esa situación, pues yo tengo que ya no hay equilibrio dinámico, sino equilibrio estático, y en esa situación el valor de las tensiones para la cuerda pues son iguales, que son dos imágenes que yo tengo aquí y que las saqué de Algodo, que es esta imagen de acá. Una tensión de 196,07 de la derecha y 196,03. Esa es la parte más interesante que les quería exponer. Para llegar a eso, pues uno empieza construyendo diagramas de fuerzas, que es la parte que yo tengo acá. En los diagramas de fuerzas encuentro las fuerzas que actúan sobre los bloques, y a partir del diagrama de fuerzas pues ya puedo construir las ecuaciones bajo el supuesto que el sistema equilibrio, y por lo tanto pues la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y determino la ecuación para la polea móvil, que es la polea del centro, que es esta ecuación que yo tengo acá, que es la que me permite hallar el valor de M3. Y lo que yo les decía, pues yo había hecho esto, pues había construido el sistema pues asignando masas diferentes a cada uno de los bloques, y primeramente había tenido esas gráficas, pero pues como les comentaba, a raíz del laboratorio pues me puso a pensar la profesora, y más bien creo que las gráficas apropiadas son las rectas que les mostré en la parte de abajo. Pero de todas maneras, en esa situación de equilibrio dinámico, pues yo encontré que las tensiones me estaban variando, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, como se puede ver aquí a partir de esta representación gráfica. Entonces lo que yo hice fue recopilar en las conclusiones las gráficas que considero son apropiadas y cerrar de esa manera el trabajo. Eso era lo que quería comentar en esta exposición. A grosso modo, muchas gracias por oírme. Hasta luego.